Fue en el mes de agosto cuando uno de ustedes, un fiel seguidor, como es Ali Handan, hizo esta propuesta. Qué bueno sería que al final del programa, 5 o 10 minutillos, pudieras ensalzar a alguno de los héroes que han dado la vida por este país. Y le tomamos la palabra, le hemos pedido a nuestro historiador Paco Álvarez que de vez en cuando a él le apetezca, un día por semana, acabemos el programa con el reflejo de un héroe español, con la historia de héroes, algunos de ellos muy desconocidos. Les confieso que ni yo sabía quiénes eran. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buena, pues encantado de estar aquí, y más todavía de hablar de héroes de nuestra historia, como tú comprenderás. Me encanta. La mayoría de los que vamos a hablar, muchos no tienen ni estatua, ni calle a su nombre, nada. Son grandes desconocidos. Este país trata muy mal a sus héroes, ¿no? Muy mal, muy mal. Yo creo que la sección se debería llamar Héroes Confidenciales, en honor a los canales. Y porque además es verdad, tenemos tantos héroes que parece que lo tenemos callado, que no se entere nadie, que somos buenos, que hemos tenido una historia estupenda y gente que rompió, digamos, todos los moldes del mundo. Veremos a gente más importante, menos importante, pero todos héroes que ya les gustaría tener el 10% de ellos a cualquier país del mundo. Totalmente. Bueno, vamos a empezar quizá por el más popular, porque hemos oído hablar de él, conocemos su historia, tiene, por ejemplo, en Málaga tiene una calle. Sí. Estoy hablando de Blas de Lezo, es quizá de nuestros héroes una figura que se ha recuperado, pero me dices tú que en los últimos años, ¿no? Exactamente, recuperado hace muy poco, hasta, yo qué sé, yo diría que hasta que empezó este siglo nadie sabía quién era Blas de Lezo, más allá de la gente de la Armada, evidentemente, porque hay un barco desde siempre que se llama Blas de Lezo. Blas de Lezo era vasco, ¿no, Paco? Muy vasco, era muy vasco y por lo tanto doblemente español. Nació, fíjate, en Pasajes, en Guipúzcoa, pues yo creo que por 1689 o ahí, en una familia, pues bueno, en una familia bien, tenía antepasados que habían sido pues obispos de Perú, o su abuelo era capitán de un galeón, o sea, que quiero decir, estaba vinculado a la marina, y además como era el tercero de los hijos, pues tenía que dedicarse a algo, no iba a heredar, y se apuntó en la Marina, y en donde ingresó en 1702, en lo que entonces era la Marina franco-española, porque estaban unidas. Bueno, fue una historia curiosa, ¿no? Justo en la Guerra de Sucesión, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, pues se fue haciendo muy famoso, pero a lo largo de su carrera, siendo jovencito, fíjate que cuando ya tenía 26 años, ya era cojo, tuerto y manco. Porque de haber luchado en batallas, pero tan joven, yo pensé que eso le ocurrió ya a una avanzada edad. ¿Qué va, qué va, qué va? De hecho, le llamaban pata de palo, o sea, porque bueno, pues desde muy jovencito la primera herida que tuvo fue precisamente que una bala de cañón le quitara la pierna por debajo de la rodilla, afortunadamente, lo cual le permitió seguir en la carrera. En la carrera naval, pero bueno, o sea, no le impidió para nada, digamos, esas carencias físicas, pues su heroísmo, ni su valentía, ni sus hazañas, porque, por ejemplo, pues en 1725 capturó a un corsario holandés ya destinado en Perú, o sea, es que estuvo destinado en todas partes, en el Mediterráneo, en el Atlántico, después en Indias, ¿no? Donde evidentemente pues es donde ya se hizo famoso. Pero antes de que crucemos a las Indias, quiero comentaros una anécdota de él que a lo mejor mucha gente no conoce, que es que le encargaron ir a Génova en una ocasión, porque en Génova le debía 2 millones de reales de oro a la Hacienda española, que estaban depositados ahí en un banco, y entonces mandaron a Blas de Lezo con un barco a que le pidiera este dinero a los genoveses. El embajador genovés subió al barco y Lezo le dijo, no, vengo aquí por estos 2 millones que me debes. Y dijo, uy, necesitamos tiempo para tal, recogerlo y tal. Entonces le llevó al reloj de arena que marcaba las guardias, que estaba en el Palo Mayor, y le dio la vuelta al reloj de arena a Blas de Lezo y le dijo, tenéis hasta que se acabe la arena. Y los genoveses fueron. Qué bueno. Los genoveses fueron con los 2 millones de reales. Aquí tiene, no nos hagan nada. Bueno. Bueno, es que el haber luchado de forma tan heroica en tantas batallas siendo tan joven forjó la leyenda de
de Blas de Lezo, ¿no? Cojo, Así manco, es. tuerto, Sí, sí. pero muy respetado. Hoy les hubieran Sí. condonado la deuda, ¿no, Paco? Sí, Seguro. por supuesto, y les habríamos dado más dinero o algo así, ¿no? Pero sí, fíjate, le llamaban Ancamots, que no sé si lo pronuncio bien, pero en vasco es pata de palo. Y sería un señor chungo. Entonces, joder, si este señor te decía, dame el dinero, le das el dinero. Pero en fin, por lo que todos conocemos a Blas de Lezo es por la defensa de Cartagena de Indias, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Pues ahí empezó todo el tema con lo que se llama la Guerra de la Oreja de Jenkins, que se llama así porque había un pirata, un contrabandista inglés que se llamaba Jenkins, que fue apresado por los españoles y entonces le cortaron la oreja por pirata, era lo que se hacía, ¿no? Para que se supiera que... O sea, cuando uno era pirata y le pillaban, le cortaban la oreja o una parte de ella. Sí, la primera vez, la segunda vez le ahorcaban normalmente, pero bueno, quiero decir, era época chunga, época dura. Entonces Jenkins, claro, fue a Inglaterra, oiga, y tal, porque es que, claro, le dicen que fue Blas de Lezo, no está claro, pero bueno, el caso es que le cortaron la oreja y él dijo, oiga, que yo estoy aquí con permiso de mi rey, y le contestó el español, le dijo, pues dile a tu rey que si viene aquí y hace lo que tú, también le cortaré la oreja. Y entonces volvió Jenkins a Inglaterra, oiga, con la oreja, se presentó en la Cámara de los Comunes y dijo, fijaros los españoles, tal y cual. Y entonces, claro, a los ingleses les venía muy bien entonces hacer una guerra contra España, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pues para, entre otras cosas, porque entre otras cosas tenían justo que renovar el tratado que les permitía vender esclavos, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, esta es la nuestra, y con ese casus belli, pues mandaron la mayor flota que se había visto nunca, absolutamente nunca, a invadir América. Y Blas de Lezo estaba destinado en Cartagena de Indias, pues con cuatro chavales. Mira, tengo aquí exactamente qué es lo que estaba buscando, lo que llevaban los ingleses. El vicealmirante Vernon, que es quien comandaba, llevaba 2.000 cañones, que estaban en 36 navíos pesados, 12 fragatas y 130 barcos más. O sea, 36 más 130. La Armada Invencible es de, no sé, el 20% de este número de barcos. Y con eso se presentó afuera de Cartagena de Indias, donde había, pues, no sé, poco más o menos que 5.000 soldados españoles nativos, en su mayor parte, para hacer frente. Y 2 fuertes. Entonces, ¿qué fue la táctica de Blas de Lezo? Pues primero que nada, hacer que los ingleses estuvieran mucho tiempo, el mayor tiempo posible, desembarcados. Llevaban unas tropas de 9.000 soldados, los ingleses, de 9.000 soldados, de los mejores Royal Marines y todo eso. Y claro, ¿qué hizo Blas de Lezo? Dice, estos no conocen la temporada de lluvias ni saben lo que es la Nueva Granada. Entonces los ingleses desembarcaron muy contentitos y tal, pero claro, empezaron a caer sobre todo por las enfermedades. Pero aún así conquistaron uno de los fuertes, un fuerte que digamos que protegía la bahía. Y entonces Vernon se dio mucha prisa a mandar un barco a Inglaterra a decir, hemos ganado la guerra ya. Y en Inglaterra hicieron unas medallas en las que salía Vernon, el vicealmirante inglés, y Blas de Lezo de rodillas, cosa imposible, porque claro, con su pata de palo. Y decía algo así como, la nobleza inglesa pone de rodillas al honor español, o algo así, al orgullo español. Alguna de esas monedas se conserva en el Museo Naval de Madrid, que podéis irla a ver. Evidentemente se las tuvieron que comer con patatas, porque lo que ocurrió fue lo contrario. O sea, ya dijeron, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a intentar atacar el fuerte principal que controla y que protege la ciudad de Cartagena de Indias. Pero claro, Blas de Lezo se había dado cuenta de una cosa. Los ingleses, que son muy organizaditos ellos, entre otras cosas ya traían las escaleras hechas desde Inglaterra. Las escaleras para poner en la muralla y subir, ¿no? Y entonces, ¿el qué hizo? Pues viendo que ni tenía muchas tropas, ni mucha pólvora, ni mucha nada, lo que hizo fue de noche hacer un foso alrededor de la muralla para que la muralla fuera más alta. Y la escalera no llegara arriba. Exacto. Oye, entonces, cuando llegaron los... Era un cerebro, Blas de Lezo. ¿A quién se le ocurre eso? Cuando ¿verdad? No tienes tropas, rebajas quitando tierra, ¿no? Durante la noche y nada más. Durante la noche haces un foso alrededor. Estamos simplificando mucho, obviamente, pero oye, es para que nuestros amigos se queden con una idea.
Pero bueno, el caso es eso, hizo un foso alrededor, entonces llegaron los ingleses muy contentos de día, pum, 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 a poner la escalera, pum, pues en la escalera y anda, si no llegó. Entonces, claro, desde arriba les tiraron de todo y cayeron como moscas. Cayeron como moscas. Si a eso sumamos las enfermedades que ya tenían, porque claro, ni estaban acostumbrados ni preparados para combatir en el trópico, Vernon y todos los demás lo único que pudieron hacer fue decidir que iban a embarcar de nuevo y volver a Inglaterra, porque nunca iban a poder tomar el fuerte de San Felipe, que es este fuerte que dependía. No conocía varios detalles de los que has contado, pero fíjate que en el siglo XXI, si tú preguntas en la calle, el orgullo de Inglaterra como conquistadores de medio mundo es mucho mayor que el de los españoles, que no manifestamos nuestro orgullo. Y España ha ganado a las tropas inglesas, no solo esta vez, muchas veces, ¿no? Muchas veces. Otro día podemos hablar de lo que sucedió un agosto de 1780, cuando apresamos toda la flota inglesa que iba a reforzar la guerra de independencia norteamericana, que fue la mayor derrota de la historia de la Royal Navy. Esa la contamos otro día. Pero bueno, esto fíjate que fue, o sea, los ingleses perdieron 6 naves totalmente hundidas, entre 17 y 20 tan averiadas que se quedaron ahí. El gobierno británico tuvo que dedicar todas sus fuerzas a defender las islas británicas, porque evidentemente volvimos con ganas, y obviamente abandonaron cualquier intento de expansión, bueno, perdieron un montón de soldados, y en fin. El caso, hasta ahí, Blas de Lezo, uno de nuestros héroes. ¿Pero qué es lo que pasó? Blas de Lezo no era el que más mandaba en Nueva Granada. El que mandaba por encima de él era el virrey. Y el virrey, digamos que no estaba muy contento con la manera en la que este señor hacía y deshacía y dirigía la guerra y todo eso. Y entonces empezó a escribir a España diciendo que este no había cumplido sus órdenes, que tal y que cual, y intentando arrogarse la victoria. Al final, en España alguien escuchó a este chivato y le ordenaron a Blas de Lezo regresar a España, seguramente para despojarle de todos sus honores, pero no llegó a regresar porque murió antes de las heridas que había sufrido defendiendo Cartagena de Indias, defendiendo la Nueva Granada, defendiendo España. Increíble, En fin, pues, qué historia, qué hombre cojo, tuerto, manco, triunfador, negado por los suyos y héroe desconocido. Hasta hace pocos años nadie sabía quién era Blas de Lezo y todavía nadie. A día de hoy yo creo que faltan monumentos y reconocimientos a alguien así. Es. Fíjate, hasta 2009 no había un solo monumento en España para Blas de Lezo. Y en cambio, los ingleses sí que se acuerdan, porque Jorge II, el rey, prohibió que se volviera a mencionar en su nombre ni esta guerra, ni el nombre de Blas de Lezo, ni nada de nada. No salía hasta este siglo, ni siquiera en los libros de historia ingleses. Merece la pena que nos acordemos de nuestros héroes confidenciales. Y estoy por ir a ver la medalla, falsa medalla, donde se le ve arrodillado, cosa que nunca ocurrió. Querido, gracias por esa magistral historia que me cuentas, y esto lo pueden ver en Historia Confidencial, el canal de YouTube de Paco Álvarez. Suscríbanse pronto. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, amigos.